días, Chumash para el día domingo, Parashat Tzav. Parashat Tzav, por lo menos la primera parte, es una continuación de Parashat Vayikra. De hecho, completa detalles y leyes de los mismos korbanot, de los mismos sacrificios que ya hemos mencionado. Es como que en Parashat Vayikra lo introdujo, dijo lo general, y aquí viene como que para completar y decir más detalles acerca de estos mismos korbanot. Esa es la primera parte de esta parashá. Un asunto interesante aquí, que es con lo que empieza Parashat Tzav, es la naturaleza del ser humano, de cualquier ser humano, es que cuando gana algo, cuando tiene algún beneficio de algo, trabaja mejor. Y cuando no gana nada, sí, claro, uno trata de ser idealista y hacer las cosas L'Shem Shamayim, y así debería ser, pero todos tenemos un nefesh habahamit, un alma animal, una inclinación al mal, y siempre uno busca algún tipo de beneficio. Obviamente no es siempre consciente. Conscientemente uno obviamente está dispuesto a hacer el bien sin ningún tipo de recompensa, pero subconscientemente, imagínate tú alguien que, no estamos hablando de un acto, que el Kohen estaba metido en ese acto de chesed, de bondad, de ayudar a los demás. Nadie les pagaba por eso. Estaban dedicados todo el tiempo al templo, al servicio del templo, ayudar a la gente a expiar por sus pecados, hacer todo el trabajo ellos. De hecho, ellos reciben terumá, una cierta comida especial que reciben de las demás personas, porque no podían ni siquiera tener un trabajo así fijo, porque si estaban ellos en el ciclo de trabajar en el templo, tenían siempre que estar ahí. Entonces, la Torá es muy sensible y menciona todas estas sutilezas, las cosas que a veces quizás uno crea que no va a hablar de eso, pero sí habla. Por ejemplo, uno de los korbanot en particular, que es el korban olá, ¿ok? El Kohen no beneficia de este korban. Otros korbanot, otros sacrificios, podría tener un beneficio, que le salía carne del korban minjá, de la harina, le quedaba algo de la harina, de la masa, ¿ok? Y los diferentes korbanot, cada uno podía dejar algo al Kohen, a los Kohanim que estaban trabajando. En cambio, el korban olá, o sea, era todo quemado para Dios. Entonces, naturalmente, pudiese pasar el caso que el Kohen, digamos, no tenga la misma actitud hacia ese korban que los otros korbanot. Claro, pues no es conscientemente, pero subconscientemente pudiese quizás decir, aquí no hay ganancia, aquí no va a quedar nada. Entonces, por eso empieza hablando de más detalles del korban olá, pero lo primero que dice es, Vayidaber Hashem a Moshe lemor, y Dios habló con Moshe para decir, Tzav et Aharón, ordena a Aarón. Este es un término no tan común. Tzav, que es el nombre de esta parashá. Normalmente es Vayidaber Hashem el Moshe, ¿no? Vayomer Hashem el Moshe, y Hashem habló, Hashem dijo, pero aquí es Tzav. Tzav es como un orden. Como el Corán Tamid de la mañana. Dice, Tzav et Aarón banav lemor, Zot Torat haolá, dice, esta es la ley del korban olá.
de ascensión. Hi ha'ola al mokda al hamizbeach kol halayla ad haboker ve'eish hamizbeach tukad bo. Es la ofrenda de ascensión que permanece sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y aquí viene Rashi y dice así: Ein tzav ela lashon ziruz. Tzav, este término tzav, ordena, significa urgir a la persona a la realización de la tarea que está descrito aquí. Y Rabbi Shimon dijo que la Torah tiene mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. Como dijimos, el Korban Olah, de cierta manera, era como una pérdida monetaria, de cierta manera para el Kohen, no recibía nada. Entonces la Torah viene y nos dice, Tzav, aquí tienes que actuar igual o aún más y tener atención de hacerlo como cualquier otra cosa, y esto aplica a cualquier acción que uno va a hacer, que es voluntario, que estás ayudando a otro, que quizás por eso la persona no tenga las mismas ganas, la misma energía. La Torah dice tzav. Okay. Después la Torah dice de que esto es la forma que uno debe hacer el Korban Olah. O sea, normalmente debería estar todas las partes del animal sobre el fuego del altar durante todo el día. Eso tomaba tiempo para consumirse. Es mucho. Pero se puede dejar esto toda la noche hasta la mañana, porque había sobre el altar un fuego continuo y constante, siempre, entonces que podía quemar esto durante toda la noche. Pero hay una ley que dice así, que si después de haberlo puesto sobre el Mizbeach, se descubre que no es apto para el Mizbeach, ese animal, para el altar. Por ejemplo, si fue utilizado en un acto inmoral, no se sabía y después se supo, entonces no debería seguir quemándose sobre el altar. Pero si solamente había un problema físico con el animal, que no lo habían visto, porque normalmente si tiene un defecto físico el animal, no lo puedes usar por un Korban, y se descubrió ya puesto sobre el Mizbeach, entonces no lo tienes que bajar. Eso sí puede seguir quemándose. Porque hay dos formas que puede haber ese defecto. El defecto puede ser algo moral, o sea, el animal fue utilizado por algo inmoral, y en este caso hay que bajarlo inmediatamente. O el caso de algo físico que no se dio cuenta, y eso sí puedes dejar. Entonces, estas leyes que estamos diciendo aquí aplican casi a todos los korbanot. Tienes la noche hasta la mañana del día siguiente. O sea, no era... siempre que podrías quemarlo y podías dejarlo. Había que mantener bien el Heshbon exactamente cuando se montó para asegurar que se termina de quemar. Ahora la Torah habla acerca de este fuego que estaba sobre el altar. El fuego como tal, o sea, cómo manejar las cenizas y mantener el fuego bien, realmente habían dos partes en eso. Una parte es parte del servicio en el templo diario.
otra parte no es parte del servicio. Y la diferencia, si estás cumpliendo con el servicio propiamente del templo o no, es la ropa que usas cuando lo haces. Cuando estás cumpliendo una función del templo, aunque muchas de estas funciones eran funciones, digamos, que no eran limpios, o sea, estás manejando animales, sangre, cenizas, muchas cosas que se pueden ensuciar a la persona, uno diría, entonces, bueno, que entra ahí con una ropa que se puede ensuciar, y cuando se hace los servicios, digamos, limpios, que se ponga la ropa del Cohen. Pero eso no es el caso. Y eso es lo que dice la Torah: Velavash ha-Kohen midovad, umichne seivad yilbash al besaro, vehirim et adeshen asher tochal haesh et haolah al mizbeach, vesamo eitzel al mizbeach. El Kohen tiene que vestirse con la túnica de lino a su medida y los calzones de lino sobre su carne, y con esa ropa puesta, entonces tiene que separar las cenizas, lo que el fuego consuma de la ofrenda de ascensión, sobre el altar, y lo colocará junto al altar. Eso dice la Torah. Esto es parte del servicio. En otras palabras, tiene que venir el Cohen en la mañana y asegurar que todavía no quedan partes del animal como tal, que todo se ha convertido ya en cenizas. Porque si todavía hay algo del animal, eso se tiene que terminar de quemar. No puedes sacarlo sin quemarse, porque la idea es que se quema completamente. Y entonces viene el Cohen, entonces, y revisa, tenían sus utensilios para ver, y las hojas del rastrillo, ¿no? ¿No? Sí. Una especie de que podía con esto ver si queda todavía algo, o sea, de partes del animal. Porque con cenizas debe levantar puras cenizas, pero si hay algo más pesado ahí, va a salir, ¿no? Entonces tenía que revisar y tenía que colocar estas cenizas, dice, tenía que ponerlo en otra parte del altar. Si todavía hay partes del sacrificio que no se quemó, entonces tiene que meterlo otra vez en el fuego y asegurar que se terminan de quemar. Y estas cenizas lo ponen en la parte sur del altar, ¿ok? Y igual las cenizas y todo lo que había de la parte interior, porque recuerda que cierto korbanot también se quemaba como vimos en la Parashá Vayikra, por ejemplo, en el caso de un líder, el Kohen Gadol, o sea, el Sanhedrin, que ofrecieron su korban, había también partes que se quemaba en la parte interna del Kodesh. O sea, la mayoría de los korbanot están pasando en la parte exterior, en el Mizbeach HaChitzon, el Mizbeach HaOlah, porque tenía una rampa, ¿no? El otro no tenía rampa. Entonces también tenía que agarrar las cenizas o cualquier otra cosa del Mizbeach que estaba adentro. Y también, junto con esto, tenían que agarrar todas las mechas de la menorá, ¿okay? Que ya se consumieron, que eso también fue utilizado para Kodesh, para algo sagrado. Todo esto tenían que ponerse en ese lugar específico sobre el Mizbeach. Entonces dice que este trabajo de quitar las cenizas y depositarlo en este sitio especial, esto es parte del servicio del templo. Que no lo veas y no lo pienses como algo, estamos limpiando aquí.
Porque normalmente uno pudiese pensar, bueno, el servicio como tal es el sacrificio. Pero esto ahora lo están limpiando. No. También Por eso la Torah dice, Velavasha Kohen tiene que vestirse para hacer este trabajo. Y por eso también tiene que ser hecho por un Kohen. Porque solamente los Kohanim pueden decir, pueden hacer este servicio. Aunque obviamente puede ser que su ropa se ensucia mientras que hace ese trabajo. Pero todos los servicios del templo, sea cual sea, no importa si te ensucias o no, tiene que utilizar el bigdei kehuna, la vestimenta del Kohen. Ahora dice, aunque, o sea, como es el caso que solamente las cenizas de lo más profundo, okay, de la pila de cenizas, eso es lo que había que sacar, pero no se sacaba todas las cenizas. Entonces, a veces las cenizas llegaban a ser muy abundantes sobre el Mizbeach, y eso no permitía que el fuego haga su función bien. Entonces, cuando esto pasa, entonces esto no es una parte del servicio como tal. O sea, la parte de quitar las cenizas diaria, eso sí es parte. La parte eventual, cuando se acumulaban demasiado y había que hacer otro tipo de limpieza, eso no es parte del servicio como tal. Y siendo que no es parte del servicio, o sea, la limpieza del resto de las cenizas. Por eso dice la Torah, upashatet begadav velavash begadim achirim. Para eso debe quitar la ropa del Kohen y usar otra ropa, vehotzi et hadeshen el michutz lamachane el makom tahor. Y sacarlo a un sitio que es puro fuera del campamento, un sitio que fue designado para eso. והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, וביער עליה הכהן עצים בבוקר, וערך עליה העולה, והקטיר עליה חלבי השלמים. El fuego sobre el altar tiene que permanecer ardiendo siempre, no deberá extinguirse. El Kohen encenderá leña en él cada mañana, arreglará sobre él la ofrenda de ascensión y sobre él hará que ardan en humareda los cebos de las ofrendas de paz. Entonces esto también es parte de la boda, en la colocación de estas maderas en su lugar. De hecho, todos los días en el rezo nosotros leemos el orden del templo. Justo antes de Izehu Mekoman, dice, Abaya Have Mesader Seder HaMelacha. ¿Sí? Y empieza ahí a nombrar todos los diferentes servicios, uno tras el otro, y cuál era el orden. Y en esa lista vas a ver estos servicios también, ¿no? Sí. La limpieza de las cenizas, la colocación de la madera. Cada uno, y ningún Kohen veía esto como un labor así difícil, más bien era un honor. O sea, todos querían participar y hacer esto. Entonces dice, Eish tamid tukad al hamizbeach lo tichbe. Un fuego continuo arderá sobre el altar y no deberá extinguirse nunca. Ahora, en el Mishkan había un milagro, que había un fuego ahí sobre el Mizbeach que siempre ardía. Pero cuando iba a ver el Bet HaMikdash ya en Jerusalén, o
sea, porque aquí estamos hablando directamente del Mishkan, el del tabernáculo en el desierto, ¿no? Más adelante, cuando iban a tener el Bet HaMikdash en Jerusalén, 2 Batei Mikdash, 2 templos, ¿no? Allí, entonces tenían que mantener varios diferentes fuegos sobre el altar. Uno para quemar los sacrificios y otro para producir el carbón que se necesitaba para los inciensos todos los días en la parte interior, en el Mizbeach HaPnimi, ¿no? En la parte del Kodesh. Corban de oro. Y también a veces habían hasta 2 fuegos más, o sea, sobre el Mizbeach podía haber hasta 4 diferentes fuegos, cada uno para otra función, ¿no? Uno era para mantener la madera quemándose, porque si necesitaban agregar fuego al fuego principal, necesitaban tener ya fuego que podía agarrar rápido, ¿no? Y bueno, en Yom Kippur también tenían que tener otra cantidad de carbón para quemar los inciensos del día de Yom Kippur, como vamos a ver más adelante. Entonces eso era toda una producción y todo un orden de cómo tenía que hacer. Cada uno de esos fuegos tiene una función y cómo había que hacer. Ahora continuamos con algunos detalles. Entonces con esto la Torá agregó primeramente algo acerca del Korban Olá, un orden a los Kohanim de mantenerse firmes y fuertes, aunque no van a ganar nada. Y también nos habló un poquito del fuego, cómo funcionaba sobre el Mizbeach, cosa que no habíamos dicho antes, ¿no? Y ahora la Torá va a completar y hablar un poquito más de Minjá. El Minjá son las ofrendas de granos, de harina. Vezot Torat HaMinjá, y esta es la ley de la Minjá, de la oblación. Hakrevotá bnei Aarón lefnei Hashem el penei HaMizbeach. Entonces dice que los hijos de Aarón la traerán delante de Hashem hacia el frente del altar. Esto quiere decir en el lado sur, ¿okay? Que es la parte donde sube el altar, la rampa hacia el altar. ¿Puedes traer este Humash, el verde? Abajo, ese. Porque como vimos el otro día, ¿sí? El Mizbeach tenía su rampa, aquí está, y justamente aquí te ubica las diferentes partes, porque la Torá usa el sur, el norte, y como referencias. Entonces el lado sur es el lado donde está la rampa. Entonces eso se llama Penei HaMizbeach, como la cara del Mizbeach, del altar. Y eso es lo que está diciendo. Veheirim mimenu bekumtzo misolet hamincha umishamna ve'et kol halevona asher lamincha vehiktira mizbeach reach nichoach askarata la Hashem. De ella separará con su puñado de 3 dedos, como vimos en la parashá anterior, que de esta forma es que agarraban la porción y el exceso tenían que quitar solamente lo que entraba en estos 3 dedos. Entonces, un poco de sémola de la oblación y un poco de su aceite y todo el incienso que está en la oblación, y hará que arda en humareda sobre el altar en fragancia placentera su porción memorial al Eterno. Vehanoteret mimena, y lo que sobra de ello, porque va a sobrar de la masa, Yochlu Aharón ubanav, que deberá ser comidos de Aharón y sus hijos, pueden comer.
Matzot te'achel b'makom kadosh, solamente pueden comerlo en un sitio sagrado, o sea, no lo pueden llevar a su casa para comer, tiene que comerlo b'chatzar o al moed yochluo, en el atrio de la tienda de la cita, lo comerán. En otras palabras, es comida sagrada que puede ser comido solamente por personas con una cierta pureza y santidad, y solamente en un lugar que tiene una santidad cierta. Si no tienen hambre, ¿Ah? uno no puede comer. Lo teafer chametz chelkam natati otam meishai kodesh kadoshim hi kachatat vechasham. No deberá ser horneado con levadura como porción suya. Lo he dado de mis ofrendas ígneas, es sumamente sagrado como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa. En otras palabras, en estas ofrendas, y eso ya lo mencionamos la semana pasada también, que no se podía utilizar, o sea, era como Pesach, ¿no? No podía ser Hametz esto. Sí. ¿Ok? Sin levadura, completamente sin levadura. Como mencionamos, el Corbán que era para Shavuot, eso sí era con levadura, Se ¿no? podía poner miel. Pero aquí, en este caso, ninguna minjá podía tener levadura. Dice, Kol zachar bevnei Aaron yochalena, Chok olam ledorotechem meishe Hashem, kol asher yiga bahem yigdash. Todo varón entre los hijos de Aarón lo comerá. En respuesta a tu pregunta, si no tenía hambre, alguien tenía hambre. Había muchos cuadros. Los cohenes No. siempre tenían hambre. Alguien, porque no tenía que ser necesariamente el Cohen que hizo el servicio el que lo coma. Porque Kol zachar, dice cualquier varón podía comerlo. podían repartir. Entonces podía dejarlo ahí, Y las mujeres, ¿sí? Entonces es un estatuto perpetuo para sus generaciones de las ofrendas ígneas del Eterno. Todo lo que las toca será consagrado. Entonces aquí vimos otra vez el término chok, ¿no? Chok es como un decreto divino, que sabemos que todos estos korbanot, sacrificios, son un misterio. Y literalmente tenía que ser tratado como algo que era sumamente sagrado. Con esto terminamos el Juan.